nos siguen por estas redes. Bueno, vamos a esperar un poquitín, 4:02 ahorita, y vamos a ir a las 4:05 en punto, empezamos a hablar de la situación de hoy. Hola, mi hermana María Mercedes, que está en Washington, D.C. Un beso desde aquí. Placer, Solmar desde Charallave. Bueno, 4:03 ahorita, seguimos esperando un ratico para que la gente se vaya conectando. Ya ha aumentado la gente conectada el día de hoy para hablar de este tema. En particular hoy vamos a hablar fundamentalmente de vacunas, que es uno de los grandes problemas que tenemos ahorita. Jamie desde Canadá, un abrazo desde aquí. Marta Trías desde Michigan, Estados Unidos. Patricia Valenzuela, la doctora Patricia desde Caracas. Vamos a hablar de los anticuerpos, no se preocupen. Ese tema ya está en la agenda. La mayoría de las preguntas que estoy viendo por aquí están en la agenda. Igual al final vamos a hacer otra ronda de preguntas una vez que pasemos toda la parte de los conceptos. La mayoría de las preguntas se repiten en algunas áreas y por eso vamos a irla contestando por segmentos de todo lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar en la primera parte una cosa muy breve de cómo funcionan las vacunas, después qué tipo de mecanismos utilizan las vacunas para que ustedes entiendan la explicación del tema de mezclar o no mezclar vacunas, cuán confiables son los datos que tenemos de algunas de las vacunas y etcétera, etcétera. Algunos elementos como el tema de la inmunidad colectiva, los tiempos de vacunación, las contraindicaciones, las indicaciones, etcétera, etcétera, y una lista larga de preguntas de situaciones poco particulares que nos han hecho por el live. Bueno, 4:05, empezamos. Un placer estar de nuevo con ustedes. Mi nombre es Julio Castro, soy médico, infectólogo, internista desde Caracas, Venezuela, profesor del Instituto de Medicina Tropical. Y bueno, vamos a hablar vamos a empezar un poco de cómo funcionan las vacunas genéricamente contra un parásito a través de un mecanismo en el cual tu sistema inmunológico reconoce al agente vivo que está afuera y produce una respuesta inmune. Esta respuesta inmune puede ser de diferentes tipos, pero en general con los virus necesitas que el sistema inmunológico identifique al virus, lo integre y después produce la respuesta inmunológica. ¿Qué hacen las vacunas? Las vacunas engañan a nuestro sistema inmunológico para que en la medida que el sistema inmunológico detecta una partícula o una estructura teóricamente del virus o algo que se parece a él, produce una respuesta inmune sin producir la enfermedad. Obviamente las primeras vacunas estaban diseñadas produciendo enfermedad controlada, pequeña, ¿okay? Inyectaban pequeñas cantidades de inóculos de bacterias en particular, pero también de algunos virus, y eso producía la respuesta inmune. Hoy en día
Hay muy pocas vacunas que tienen partículas vivas que producen la respuesta inmune. La gran mayoría de las vacunas de COVID son partículas que no tienen potencial infeccioso, vuelvo a repetirlo, no tienen potencial infeccioso para producir la enfermedad. Ninguna de las vacunas hasta el momento certificada o conocida es capaz de producir enfermedad. Ese es un primer concepto importantísimo que tiene diferentes consecuencias que tienen que ver con los anticuerpos, de las pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, ninguna de las vacunas disponibles en el mundo hasta este momento es capaz de producir la enfermedad por la vacuna, ¿okay? No la pueden producir porque no está el virus allí. Hay partículas que se parecen al virus y producen la respuesta inmunológica que la va a producir los anticuerpos. En el mundo, en este momento, hay 3 tipos de mecanismos relacionados con la vacuna de COVID. El primer mecanismo, que es un mecanismo novedoso, que se llama el mecanismo del ARN mensajero. En ese están la vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer. Son vacunas que teniendo un elemento proteico que se integra de alguna manera a la estructura genética del ser humano, es capaz de utilizar la estructura genética del ser humano y empezar a producir anticuerpos, y produce por ese fenómeno quizás novedoso, no cambia el ADN de ningún ser humano. Primera pregunta que me hacen mucho. Es imposible que la vacuna, que es a través de ARN mensajero, produzca un cambio genético en el ser humano. No es posible. Hasta ahora no hay ninguna forma posible en el mundo de cambiar el ADN del ser humano. Si esto fuera posible, acabaríamos con las enfermedades. Por lo tanto, hasta el momento, prácticamente no hay ningún elemento terapéutico que sea capaz de cambiar el ADN del ser humano. Entonces, este es el primer mecanismo, es muy novedoso. Se experimentó mucho con ese mecanismo en SARS, que es otro coronavirus. Por lo tanto, la ventaja de tener investigación previa en otros coronavirus hizo que, cambiándose como el cassette de SARS a COVID, actualmente pudieras producir vacunas relativamente rápido y vacunas relativamente estables. Primer mecanismo, ARN mensajero. Segundo mecanismo, se utilizan lo que se llaman vectores virales. Hay otros virus, adenovirus, hay otros tipos de virus, que de alguna manera, pareciéndose en su estructura al virus de coronavirus, son capaces de producir una respuesta inmune en el organismo cuando esos vectores van pegados a una proteína. La proteína S, que es una proteína muy inmunogénica, o una fracción de la proteína S, va de alguna manera unida al vector y en contacto con nuestro sistema inmune es capaz de producir anticuerpos específicos contra el coronavirus. Esto es lo que se denomina el mecanismo de caballo de Troya. ¿Por qué? Porque utilizamos uno o varios adenovirus que van transportando un elemento químico de alguna manera, que es una parte del virus que no produce infección y es capaz de producir una respuesta inmune sostenida. Y el tercer mecanismo, en el grupo de las caballos de Troya, que son los que utilizan adenovirus como vectores, están la vacuna AstraZeneca, está la vacuna de Johnson & Johnson y está la vacuna Sputnik. Los 3 utilizan adenovirus. No utilizan el mismo tipo de adenovirus, no todo, varía un poco entre un virus a otro. Y el tercer mecanismo, que es un poco más tradicional, que es la vacuna china Sinopharm, es un virus inactivado. ¿Okay? El virus de alguna manera se inactiva por un proceso químico, no es capaz de producir infección. Esto lo voy a repetir 100 veces. No es capaz de producir infección y por lo tanto, al no producir infección, pero sí es capaz de producir respuesta inmunológica. Entonces, tercer mecanismo mucho más tradicional, es un virus inactivado que, pareciéndose al virus activo, reproduce una respuesta inmune y por lo tanto la producción de anticuerpos. Estos 3 mecanismos, lo voy a repetir hasta la saciedad, me perdonan, pero es que la mayoría de las preguntas tienen que ver con eso. Es imposible, biológicamente imposible, que alguna de estos 3 mecanismos de la vacuna produzca infección activa por el virus. Si usted se fue a vacunar y a los 5 días empezó con síntomas, no es la vacuna la que le produjo los síntomas. Y le sale un PCR positivo, usted se infectó en la cola de la vacunación, o usted se infectó en el carrito con el que fue al hospital, o usted se infectó los días antes o el día después. Pero ninguna vacuna hasta el día de hoy es capaz de producir enfermedad. Y por lo tanto, las vacunas no producen PCR positivo, no producen antígeno positivo. Entonces, si usted se vacuna y va a viajar, si le sale un PCR positivo, vuelvo a repetir, fue porque se infectó, no porque la vacuna le produjo un PCR positivo. Espero que eso quede claro, porque es muy importante y hay muchas preguntas en relación a este punto en particular.
Después vamos a hablar de los anticuerpos, que es un tema como grueso. Pero la vacuna no produce infección y al no producir infección no produce o no altera los parámetros de infección. Eso quiere decir PCR o antígeno, porque PCR y antígeno solamente detectan partículas del virus vivo y al no tener la vacuna virus vivo es imposible que lo produzca. Un elemento muy importante que me preguntan en la calle, en las reuniones, en el trabajo, en el estacionamiento de mi casa, en la clínica, etcétera, 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 o que me llaman a preguntarme o que me mandan preguntas por el chat, es ¿qué pasaría si? O ¿qué se supone si? Hasta el momento, los científicos estamos obligados a responder con la información que tenemos. Es posible que algunas cosas, aún no sabiendo información, nosotros tengamos una idea plausible de qué puede pasar, pero en definitiva termina siendo una opinión. Nos gusta hablar de las cosas que sabemos y no nos gusta hablar de las cosas que no sabemos, a pesar de que quizás tengamos una explicación para ella teórica hasta que el tiempo no nos dé todos los datos. ¿Qué quiero decir con esto? Si alguien le pregunta a usted, mira, el mar en Neptuno, el agua es fría como el Manzanillo o el agua es caliente como el Yaque. Verga, nadie ha ido para Neptuno, no sabemos si en Neptuno hay mar. Entonces yo no puedo saber, cuando me preguntan eso, si me preguntan, ¿los anticuerpos dentro de 5 años cómo van a estar? Pues nadie lo sabe. Es imposible que alguien sepa qué va a pasar dentro de 5 años con los anticuerpos cuando no tenemos ni un año de que la primera persona que se vacunó en los proyectos de investigación ha llegado a ese momento. Entonces no podemos saber lo que no podemos saber. Tenemos que decir lo que sabemos. Y lo demás, a pesar de que tengamos, repito, algunas suposiciones, pueden no ser verdad o pueden sí ser verdad. Entonces, eviten hacer preguntas a los médicos sobre cosas que no conocemos, porque o le va a decir que no lo conoce o le va a decir algo que le parece y no necesariamente es verdad. Entonces, la primera persona que se vacunó en el mundo de COVID debe haber tenido al momento de hoy 1 año de vacunada. Entonces, no sabemos qué pasa con los que tienen 2 años vacunados porque no ha llegado nadie hasta allí. Entonces, es muy importante que tengamos eso para poder saber qué es lo que pasa, porque la gran mayoría de las preguntas que me hicieron tienen que ver con este concepto. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría no? Que no lo podemos saber, honestamente no lo podemos saber. Para que ustedes tengan una idea, los estudios de investigación sobre los cuales nosotros hacemos juicio y damos recomendación a la gente está basado en ese grupo de pacientes que debe sumar 20.000 de Pfizer, 30.000 de Moderna, 15.000 de la U, más o menos. Los estudios de investigación están en el orden entre 15 y 40.000 pacientes cada vacuna. En total, esos estudios de investigación sumados, vamos a suponer que son unas 400.000 personas. Esa es la data más importante que tenemos al día de hoy, producida por la información científica. ¿Ok? Y lo que sabemos lo tenemos de ahí. Cuando tengamos 2 años, bueno, vamos a saber qué pasa en los 2 años, pero hasta ahora solamente tenemos esa información. Y esa información es para los efectos secundarios, para el porcentaje de efectividad, etcétera, 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 etcétera. No podemos prever cosas. Mira, ¿qué le pasa a un astronauta si se vacuna y se va para la luna? No tenemos forma de saberlo, porque ningún astronauta vacunado ha ido a la luna todavía. Entonces, es muy importante que tengamos y nos atengamos al conocimiento que sabemos. Pero ¿qué pasa? No solamente se han vacunado al día de hoy y esos 400.000 personas de los estudios de investigación. Al día de hoy se han vacunado ya casi 1.300 millones de personas en el mundo. Vuelvo a repetir, 1.300 millones de personas se han vacunado en el mundo hasta este momento. Imagínense lo importante que es eso. Y buena parte de información que tenemos de efectos secundarios tiene que ver con las 1.300 millones de vacunas colocadas. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de los países que tienen sistemas de vacunación tienen sistemas de registro y permiten saber el porcentaje de efectos secundarios, cuáles son más graves y menos graves. Por supuesto, si en un escenario de investigación de como le dije, 250.000 personas, tú tienes un evento que se produce solamente 1 por cada millón y tienes 200.000, no va a haber llegado el paciente 1 del efecto de 1 por millón. No va a haber llegado. Va a llegar cuando tengas 1.000.000, 1.200.000, va a aparecer ese efecto. Por lo tanto, a nosotros no nos parece nada extraño
que aparezcan algunos efectos secundarios, muy probablemente de orden menor, a medida que se va vacunando más gente. Voy a poner un ejemplo que vi en redes sociales hace poco y me pareció graciosísimo además, pero que expresa la realidad de lo que estamos viendo. La gente se va para la Gran Sabana, o se iba para la Gran Sabana, y tenía que cruzar para la línea para ir para allá, para Bogavista. Entonces te decía la Guardia Nacional, o usted se pone la fiebre amarilla o no pasa. El típico evento que nos pasó inclusive a nosotros cuando fuimos allá. Y bueno, la gente se pone la fiebre amarilla. La gente cuando se pone la fiebre amarilla no está preguntando si le hicieron en la China, si le hicieron en la India, si le hicieron en Brasil, cuál es el porcentaje de efectividad, cuál es el porcentaje de efecto secundario, si me da o no me da. Nadie pregunta eso. Lo mismo cuando la mamá va a llevar a un niño a vacunarse de polio, no está preguntando si la vacuna la produjeron o no la produjeron, etcétera, etcétera, etcétera. Le voy a dar algunos números de los efectos secundarios. La vacuna de polio, que se utiliza en buena parte del mundo, inclusive todavía parcialmente en Venezuela, que es la polio oral, que son las goticas, a la mayoría de nosotros, de los de mi edad, le pusieron vacuna con goticas, ahorita hay mitad y mitad. La gente que se vacuna con polio oral tiene una gran ventaja, que es que en los entornos de bajos recursos económicos, que a lo mejor no vacunas a todos, la vacuna de polio sale por las heces de los bebés y es capaz esas partículas virales de vacunar secundariamente a los hermanitos que están en el núcleo familiar. Pero de cada 1.000.000 de vacunados con polio se puede producir un caso de polio vaccinal. El polio vaccinal no es igual al polio de la enfermedad de polio formalmente, pero es un efecto secundario conocidísimo lo de la vacuna de polio. Voy con otro ejemplo. La gente que se vacuna de influenza puede tener una proporción de más o menos 1 por cada 1.000.000 de vacunados de tener una enfermedad que se llama Guillain-Barré, que es una enfermedad neurológica. ¿Okay? Pero por eso la gente no deja de vacunarse con influenza en los países donde hay mucha vacuna. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? ¿Las vacunas tienen efectos secundarios? Sí tienen efectos secundarios o pueden tener efectos secundarios. Pero los efectos secundarios son tan pequeños o son tan insignificantes que es mucho mejor vacunarse que no vacunarse. Y vamos de una vez con los efectos secundarios de las vacunas que han estado en la palestra por el tema de los efectos de trombosis. La vacuna de AstraZeneca, también la de Johnson & Johnson, y muy probablemente también Sputnik, porque yo les dije anteriormente, son producidos a través de un vector viral, ¿okay? Unos vectores particulares, y parece que estos vectores pueden eventualmente producir algún tipo de respuesta en la coagulación. Puede producir, estos varían desde 6 casos por cada 1.000.000 de habitantes hasta 17 casos por cada 20 millones de habitantes de fenómenos trombóticos. La enfermedad por COVID puede producir trombosis o puede producir hemorragia a una tasa que es 7 veces mayor que la probabilidad de tener trombosis producto de la vacuna de AstraZeneca, de Johnson & Johnson o eventualmente Sputnik, que no lo sabemos. Entonces, cuando balanceamos el riesgo de trombosis, es que es preferible que usted le dé, que esté millones de personas vacunadas por estas vacunas y hay un porcentaje mínimo, infinitesimalmente pequeño de personas que puedan tener trombosis, o que esa misma persona les dé COVID y tengan trombosis por el COVID. No suena lógico eso. Al final, lo lógico es que a pesar de que usted o todos tengamos algún riesgo, de alguna manera es un riesgo asociado al uso de vacunas, que es mínimo, pero que está allí. ¿Qué pasa? Imagínense, vi hace un par de días que algunos estados de los Estados Unidos están rifando $1 millón a las personas que se vacunen de ahora en adelante. O sea, este es un efecto positivo que no estaba calculado. Se había calculado el número de personas que se evitan que mueran, el número de personas que se evitan que fallezcan, personas que van a terapia intensiva. Pero ganarte la lotería de $1 millón en Estados Unidos por una vacuna, y hay uno que se lo ganó, no estaba como dentro de los análisis de los mecanismos positivos. Las vacunas tienen 2 grandes efectos en términos de su capacidad de producir anticuerpos. El primero, la persona que se vacuna y termina su esquema de vacunación, sea de 1 dosis o de 2 dosis, después de la última esquema de vacunación, a las 2 a 3 semanas ya tiene anticuerpos la mayoría de las personas. Hay una protección individual que aparece después de semanas de usted terminar la vacunación. Yo quedo vacunado. Yo fui vacunado a Sputnik, el 20 y tanto de marzo fue la segunda dosis. Ya la primera semana de abril yo tenía anticuerpos completos. ¿Por qué digo esto? Porque una vez que empiezan los anticuerpos a producirse, ya de en adelante usted queda protegido como protección individual. ¿Qué pasa?
lo que nosotros queremos no solamente es que la protección individual, nosotros queremos que la población esté vacunada y se genera un escudo genérico de anticuerpos contra la enfermedad. Es como una barrera, como el escudo ese famoso de los israelíes contra los misiles de la Franja de Gaza. La vacunación produce un segundo efecto poblacional, que es que cuando el 60% de la gente está vacunada, hay suficientes anticuerpos en la población para tumbar el índice de casos de la vacuna. Por lo tanto, si nosotros idealmente nos vacunáramos al 60% de la población en las siguientes 3 semanas, dentro de mes y medio ya el número de casos de virus va a bajar muy rápidamente. Eso es lo que se llama la inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño. Por lo tanto, hasta tanto en Venezuela no tengamos 50 o 60% de la población vacunada, o 70% de la población vacunada, tenemos que seguirnos protegiendo porque podemos infectarnos. ¿Ok? Voy a hablar de una cosa que yo llamo la historia natural de un vacunado, para que entendamos bien la cosa. Yo me vacuné, la última vacuna el 20 y tanto de marzo. Como le dije, ya hasta a las 2 semanas ya debo tener anticuerpos. Pregunta número 1. ¿Me puedo volver a infectar? ¿El doctor Castro se puede volver a infectar a pesar de estar vacunado? Sí, me puedo volver a infectar. ¿Por qué? Porque 1, la vacunación no da una protección del 100%, y 2, esta vacuna hasta el momento las vacunas no intentan ser una protección absoluta de la enfermedad. ¿Qué es lo que se quiere y qué es lo que se sabe? Que la mayoría de las vacunas hoy en día, una vez que tú tienes la vacunación, a pesar de que yo me infecte, voy a producir una enfermedad leve, no una enfermedad severa, y no me voy a morir de esa enfermedad por enfermedad severa. Por lo tanto, la estrategia número 1 de la protección de la vacunación es evitar ir a terapia intensiva, morirse o tener enfermedad severa y tener que estar hospitalizado. Entonces, es posible que dé malestar, fiebre, un poco de debilidad, me quede en mi casa mis 15 días de reposo y listo, fin de la historia. ¿Qué pasa con eso? La persona que se infectó, aunque esté vacunado, ¿puede transmitir la enfermedad? Sí puede transmitir la enfermedad. Algunas vacunas, pareciera que las de ARN mensajero, tienen la capacidad de evitar la transmisión. Eso todavía no está claro. Es el tipo de cosas de cómo es el mar en Neptuno. No lo sabemos todavía. Pareciera haber alguna evidencia que las de ARN mensajero tienen la capacidad de evitar la transmisión. Pero las otras todavía no tenemos información. Pero hasta que no tengamos información, se cree que las personas aún vacunadas que se reinfecten porque tengan el virus pueden transmitir la enfermedad. Entonces, yo le puedo transmitir la enfermedad a uno que no esté vacunado, y el que no esté vacunado le puede dar enfermedad severa. Por lo tanto, tenemos que seguir utilizando la protección para evitar reinfectarnos. ¿Qué pasa después de 3, 4, 5, 6, 7 semanas? Voy a tener un nivel de anticuerpo, y aquí voy a hablar de una vez del tema de los anticuerpos. Por el amor de Cristo crucificado, no me sigan preguntando qué anticuerpo me tengo que hacer para ponerme la vacuna, qué anticuerpo me debo hacer para saber si estoy vacunado. En el mundo, en Venezuela en particular, no hay ninguna prueba de anticuerpo que sirva para nada. No se hagan pruebas de anticuerpos. No sirve para enfermedad aguda, tampoco sirve para condición por vacuna, tampoco es una condición para vacunarse. No funcionan los anticuerpos. ¿Por qué? Porque los anticuerpos es una parranda de sustancias que unas interactúan contra el dengue, otras contra la chaga, otras contra el chikungunya, y tenemos un pool de anticuerpos que se confunde con los anticuerpos del COVID. Entonces, por el amor de Cristo, lo vuelvo a repetir, no se hagan anticuerpos, no sirve para nada, ¿ok? No tiene sentido. Los estudios de investigación hacen un tipo de anticuerpo específico muy particulares de investigación que se hacen en laboratorio de investigación muy costoso para detectar si una persona quedó inmune. Por lo tanto, nosotros suponemos por los estudios de investigación, y vivan con eso en su cabeza, ¿ok?, que si usted está vacunado, está protegido. Punto, fin de la historia, ¿ok? Que algunas personas de las que están vacunadas no producen anticuerpos, probablemente pase así. Nada es 100% seguro. Lo único 100% en la vida seguro es la muerte, porque el amor tampoco es seguro, y todo lo demás no es seguro. Entonces, usted asuma que si lo vacunaron, está protegido. Pero por el momento, en Venezuela, usted tiene que seguir utilizando tapabocas, mascarilla, lavado de manos y distancia, al menos durante el año 2021. Entonces, compre suficiente tapabocas, compre suficiente alcohol para tener todo el 2021, porque en Venezuela no creo que vayamos a estar sin protección hasta que se acabe el 2021.
Que si me tengo que hacer el PCR para saber si me voy a vacunar, por el amor de Cristo crucificado y los clavos de Cristo, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque la PCR es solamente para infección aguda. Vuelvo a repetir, no tiene ninguna importancia, y lo vuelvo a repetir, que usted haya tenido la enfermedad o no haya tenido la enfermedad. Enfermo o no enfermo, usted tiene que vacunarse. Todo el 100% de los adultos hasta el día de hoy tenemos vacunados. Y yo creo que de aquí a final de año, todo el mundo completo, total, inclusive los niños, van a tener que vacunarse. Hasta este momento no, pero en algún momento eso va a llegar. Entonces, es muy importante que tengamos eso. ¿Por qué el 100%? Bueno, entonces empieza la pregunta de las contraindicaciones. ¿Por qué dice la gente que el tema de la vacuna de las mujeres embarazadas, el tema de las vacunas de las mujeres lactando, el tema de las vacunas con situaciones desconocidas hasta ahora? Bueno, porque es el tema del mar en Neptuno. No sabemos cómo se comporta la vacuna en escenarios donde no han sido estudiados hasta el momento. Pero ya sabemos, después de 1.300 millones de personas vacunadas, que las vacunas son seguras, ¿ok? Y tenemos que vacunarnos todos. Y aquí llegamos al tema de las contraindicaciones. Yo no les puedo contar la cantidad de preguntas que tengo. Si tengo púrpura citopénica, que si tengo lupus, que si soy alérgico a los mariscos, que si soy alérgico al polen, que si soy alérgico al campín melao, que si una vez me torcí el pie, que una vez me dio sífilis, que si tengo VIH, no hay ninguna enfermedad, ninguna condición, ningún medicamento que contraindique el uso de la vacuna. Punto y final. No hay ninguna contraindicación formal al uso de la vacuna, excepto que usted sea alérgico a la vacuna. Y la única forma de saber si es alérgico a la vacuna es ponerse la vacuna. Entonces, moraleja, no hay ninguna forma de saber o de predecir, usted no tiene ninguna contraindicación para vacunarse. 100% de los adultos en el mundo tienen que, no importa lo que esté tomando, no importa que le dio cáncer de mama, no importa que tenga si usted está séptico y tiene la tensión baja porque tiene una infección urinaria, tiene una neumonía hospitalizada, obviamente no es el mejor momento para vacunarlo, pero una vez que usted pase eso, usted va y se vacuna, fin de la historia. ¿Cuándo debe vacunarse uno? La persona que se infecta. Si contamos el día 1, el primer día de síntomas, usted al mes puede vacunarse, ¿ok? Y de ahí en adelante sigue su proceso de vacunación. Voy a repetir, si usted se vacuna, al mes usted puede empezar el proceso de vacunación. Si usted se puso la primera dosis y se infectó en el camino, no tiene nada que ver con la vacuna, usted se infectó, usted debería, 15 días después de terminar su proceso infeccioso, puede restablecer su proceso de vacunación, y vamos a hablar un poco del calendario de la vacuna. Entonces 15 días después en adelante, 3 semanas después, usted puede finiquitar o terminar el proceso de vacunación. Entonces, si usted no está vacunado y se infecta, vacúnese 2 semanas después del mes. Si usted tenía primera dosis y se infectó en el medio, espere 2 semanas de pedir el periodo de infectividad, y de ahí en un momento completa el periodo de vacunación. Vamos un poco a hablar del tema de los lapsos. Y aquí me hice las preguntas raras. Que bueno, yo me puse la primera vacuna y me casé, y entonces me dejó el novio en el camino, nos divorciamos, él está en Estambul y yo estoy en Ankara. Moraleja 1, usted tiene que cumplir el esquema de vacunación que le recomienda en el sitio donde usted se vacune. Y no son todos iguales en todas partes, y tampoco son iguales para todas las vacunas. Entonces, regla número 1, haga lo que le dicen en el centro de vacunación. Si usted tiene que venir al día 22, venga al día 22. Si tiene que venir al día 23, venga al día 23. Si tiene que venir al mes 1, venga al mes 1. En algunos países como Inglaterra y Canadá, su segunda dosis le dice, señores, usted va a venir en el mes 3.5. Bueno, usted va a venir en el 3.5, ya, no empiece a preguntar por qué. Eso tiene unas normas y una lógica de ahorrar vacunas que hasta el momento pareciera que están funcionando, pero no es la regla oficial. Siga la regla que le manda. Bueno, a usted le pasó que lo pusieron preso entre una vacuna y otra. Bueno, cuando salga del preso, usted se pone la vacuna. En el caso de Venezuela, se entenderá que pueden pasar meses para que se vacune, pero usted mantenga el calendario de vacuna. Voy a repetir, calendario de vacuna, ajústese el calendario que le dicen las personas que lo vacunen. Si usted por alguna razón específica retrasa la segunda dosis, que no es infección, cuando tenga la primera oportunidad de vacunar, vacúnese con la misma vacuna que en la que empezó. Y aquí viene
la lista de preguntas raras. Hay una vaina rarísima que me preguntaron, me imagino que lo vieron en redes sociales, que si uno se convierte en un imán, que si la vacuna le mete a usted partículas metálicas, y entonces vieron en no sé qué TikTok que uno se convierte en... Por el amor de Cristo, eso no es verdad. No vean información de TikTok y de cadenas de los amigos de WhatsApp y de videos que ven en YouTube sobre las vacunas. Así no se comunica la ciencia, con toda sinceridad se lo digo. Entonces usted no se convierte en un imán de nada. Usted lo que se va a convertir es un imán de la infección y puede tener enfermedad si no se vacuna. Entonces vacúnese, ¿ok? Eso es muy importante. Otra gente que me pregunta el tema de si empieza el mezcladito, ¿no? Que si puedo mezclar whisky con agua de coco, que si puedo mezclar agua de coco con ginebra. Señor, cuando usted esté tomando vino, no toma whisky. Entonces, igual es para las vacunas. Si usted empezó con Pfizer, termine con Pfizer. Si usted empezó con AstraZeneca, termine con AstraZeneca. Punto y se acabó. Fin de la historia. Segunda pregunta. Primera, no mezclar vacunas, porque tienen mecanismos diferentes, tienen tiempos diferentes, y en verdad no sabemos cómo es, si el agua en Neptuno, en el mar, es agua caliente o agua fría. Entonces, no me mezclen vacunas. Segunda consideración. Me voy de viaje y ya me puse vacunas X, Y o Z, China, venezolano, China, Rusia, no sé qué, y me voy a Miami a vacunarme. ¿Cuál me pongo? Por el amor de Cristo, yo no sé cómo es el mar en el Neptuno. Vuelvo y la repito. No hay estudio hasta el momento de gente que vive en un país que le ponen una vacuna y se va a otro país a ponerse otra vacuna. No parece haber un beneficio, hasta el día de hoy, no parece haber un beneficio de ponerse una vacuna y después ponerse otra vacuna diferente. No parece haber ningún beneficio hasta el día de hoy. Eso puede cambiar dentro de un mes. Lo que sí puede haber es una suma de efectos secundarios. Entonces, mis amigos intensos que se vacunaron aquí no tienen necesidad de estarse vacunando en otra parte. Si usted aquí tuvo una vacunación normal, normal y corriente, ¿ok? Otros son de 75. Pero no, la mayoría de los seres humanos enfermedades con vacunas. Ni edades con otras vacunas. Fin de la historia. No. De los Magallanes el lunes a las 3 de la mañana. Bueno. ¿Qué pienso yo en relación a eso? Si usted es una oportunidad que tiene, utilícela, pero tenga entendido que si usted tiene 25 años de edad, se está vacunando antes de una persona de 45 que trajo una terapia intensiva y se van de los morros que no le va a llegar la vacuna. Y usted con su conciencia, con su propio problema, ¿ok? Segundo elemento, ese es el mercado gris. Vacúnese en un sitio que claramente sea un centro de vacunación. No se vaya a vacunar en un sitio VIP, que si me invitaron para un restaurante y nos vamos a pagar con lo que vamos a pagar y nos van a vacunar todos, que una casa en no sé dónde, de unos amiguitos que le van a llevar, que si vamos a hacer una vacuna fiesta y nos van a llevar. No haga eso, por el amor de Cristo. Eso es una cosa terrible. Eso es, usted tiene el riesgo de que no lo vacunen nada, ¿ok?
y no debe utilizar ese formato de mercado negro en el cual usted paga y algún genio le va a llevar una vacuna. Entonces, no haga eso. Mercado gris tiene un tema de usted resuelva con su conciencia, y el sistema de vacunación, que hasta el momento es, como le dije, más difícil de entender que nadie. Vamos un poco a la situación de Venezuela. ¿Qué pienso yo que va a pasar en Venezuela? Venezuela hasta el momento ha tenido unas 500.000 vacunas donadas a China y unas 700.000 vacunas rusas que han llegado hasta ahora, en teoría, solamente para el personal de salud. En el mejor escenario posible, lo único seguro que tenemos hasta ahora, seguro entre comillas, es que van a venir en lo que queda de año 20 millones de vacunas rusas y 11 millones de vacunas por el sistema COVAX. Yo creo que el Ministerio de Salud y la administración de Mr. Maduro va a pagar las 18 millones que faltan para nosotros entrar a COVAX. Y eso nos va a dar la opción de tener 11 millones de vacunas entre julio y diciembre del 2021. Si van a llegar 4 millones, 2 millones, 300.000, 150.000 por semana, 1.500 por día, yo no lo sé, no lo sabe nadie, no lo sabe el ministro venezolano tampoco. Entonces, yo esperaría en un escenario teórico que en julio van a llegar entre unas 500.000 hasta unas 3 millones en ese rango para empezar el plan de vacunación masivo. ¿Qué significa eso? Vacunar al personal de salud que falta y muy probablemente a las personas de mayores de 65 años. ¿Okay? Ese núcleo son más o menos 2,5 millones de personas. Una vez que pase la fase 1 de vacunación, la lógica dice que van a seguir llegando vacunas de ahí en adelante. ¿Cuántas vacunas? Depende de si los rusos terminen de mandar la vacuna que no han mandado y que COVAX empiece a mandar vacunas regularmente. Podrán empezar a llegar, yo calculo, que un promedio de 2 millones de vacunas mensuales que permitirá ir vacunando en diferentes segmentos de población progresivamente hasta diciembre, donde si llegan a las 31 millones de vacunas, puedes vacunar casi al 50% de la población mayor de 18 años. Ese es el universo teórico, pero en Venezuela las cosas no pasan como uno quiere, pasan como alguien quiere. Entonces, creo que hasta el momento lo que va a producirse o lo que debería producirse es vacunación con el primer contingente grande que llegue, que estoy hablando de vacunación masiva, en julio para el personal de salud que falta, más los mayores de 65, 70 años, que ese contingente suma más o menos 2 millones de personas. Y de en adelante se van a seguir vacunando, en mi opinión. Estoy hablando de mi opinión. Acuérdense, yo no soy el ministro de salud. Yo soy un médico que trabaja en un hospital privado y que es profesor de la universidad. Yo no dicto la pauta de vacunación en Venezuela. Yo no soy el que traigo las vacunas a Venezuela. No tengo vacunas en mi casa. No conozco a las personas que producen la vacuna. Solamente doy mi opinión para que el proceso de vacunación sea lo más justo posible y lo más transparente posible. Entonces, eso es como yo lo pinto. Entonces, mire, yo soy odontólogo y tengo 37 años y vivo en San Juan de los Morros. Yo no sé cuándo usted se va a vacunar, pero yo diría que esto va a venir progresivamente en la medida en que de julio en adelante se vayan a producir, vayan a traerse la vacuna. Entonces, en algún momento deberíamos tener algo que nos diga cuándo se vacuna cada quien, cómo son las fases de vacunación. Les vuelvo a repetir, no depende de lo que yo diga, depende de lo que haga el ministerio, que es el que tiene la responsabilidad y tiene el papel de guía en este tema, con todo lo que eso representa, ¿ok? Y no vamos a meter en Honduras. Ya hablamos si el vacunado transmite, ya le dije que no transmite. Por la vacuna, el vacunado que se infectó puede transmitir. Refuerzo de la vacuna. Mierda, esto es un tema, ¿ok? Ahorita estamos en la vacunación, sistema de vacunación 1.0, vacunas de primera generación. Yo creo, a pesar de que esa información oficialmente todavía no ha salido, que todas las esquemas de vacunación van a requerir refuerzos en el próximo año. Desde aquí hasta mayo del 2022, el que se vacunó con Johnson & Johnson probablemente va a tener que recibir un refuerzo. El que se vacunó con Pfizer, probablemente AstraZeneca, etcétera, etcétera, etcétera. No lo sabemos, esta es parte del mar en Neptuno, ¿ok? Pero pareciera, por lo que estamos viendo en el mundo, de que van a requerir refuerzos en el curso del próximo año. Por lo tanto, si usted empieza con el mezcladito de que mezcla vino con ron y cerveza con agua quina
y entonces toma Prosecco con, qué sé yo, con caña clara, la cosa se enreda, entonces el tema de la revacunación o la refuerzo se va a complicar mucho más. Entonces, trate de ser straight. En el mundo hoy en día no es fácil esto de ser straight, pero en el tema de las vacunas mantengamos eso straight. Por ahora, creo que en los próximos meses va a haber indicación formal. Estén pendientes, ya lo diremos por aquí. Gente me preguntan, ¿qué pasa si se daña la cadena de frío? Bueno, nos jodimos todos, pero no es que la vacuna, si se echa a perder la cadena de frío y me ponen una vacuna con cadena de frío que no funcionó, me van a salir unos cachos verdes y me van a salir unas orejas como las del Dr. Spock. No, eso no va a pasar. Lo único que puede pasar es que la vacuna no funcione y yo no estoy protegido, pero no es que me va a hacer daño, ¿ok? Si las vacunas no tienen cadena de frío. Si me dio de vacunarme, sí. El permiso de los fulanos de las clínicas privadas. Hasta el día de hoy, y se los puedo asegurar, ninguna clínica privada está vacunando. No creo que vayan a vacunar tampoco. Por una razón simple. Ya les expliqué en live anteriores que la cola de buscar vacunas es como la de la gasolina. Y en Venezuela, en la cola de la gasolina en Venezuela, y Venezuela está de último en la cola de la vacuna. Entonces, aquí no va a haber vacunas porque que Farmatodo las traiga, porque él tiene un amigo en Pfizer. No, Pfizer no le vende vacunas a Farmatodo. Pfizer no le vende vacunas a Locatel. Pfizer le vende vacunas a los gobiernos y hasta tanto los gobiernos no tengan acceso a las vacunas, esto no va a avanzar hacia el sector privado. Entonces, no hay vacunas suficientes. No creo que en el 2021 va a haber vacunas en las clínicas privadas y quien le esté ofreciendo vacunas en la clínica privada es mercado negro y hay que decirlo claro y transparente. Sea quien sea, por cierto. Para mi pana que me preguntó qué haría yo, bueno, yo le he estado diciendo un poco qué es lo que yo haría si tuviera en mí la responsabilidad o en persona del mundo que yo vivo, la responsabilidad de vacunas. Uno, conseguiríamos 40 millones de vacunas. Eso es fácil decirlo, no es fácil hacerlo. Estamos buscando vacunas, pero no las hemos encontrado. Segundo, ordenaría y pusiera una información a través de todas las redes posibles desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto. Se van a vacunar toda persona en el país que viva en Venezuela, que tenga mayor de 65 años o que pertenezca al personal de salud, y personal de salud es A, B, C, D y E, van a ir a vacunarse al centro de vacunación que le quede más cercano. Fin de la historia y se acabó. Y en adelante tendría sistemas de vacunación o centros de vacunación cercanos a la gente que le permitieran ir a vacunarse sin mayor problema, como pasa en la mayoría de los sitios. Entonces, eso es lo que creo que deberíamos hacer. Creo que he ido por la mayoría de las preguntas. El resto de las preguntas son un poco Neptuno y el mar de Neptuno. Si el mar es frío o el mar es caliente de Neptuno, yo todavía no lo sé. Cuando yo vaya a Neptuno les digo. Entonces hay muchas cosas que en realidad no sabemos. Voy a rescatar, me quedan unos 10 minutos, mensajes importantes. Uno, no hay ninguna contraindicación para el uso de la vacuna. No importa que lo que usted esté tomando, no importa la enfermedad que tuvo, nada. Usted tiene que vacunarse. 100% de las personas tienen que vacunarse. La persona que se va a vacunar y hace una reacción alérgica severa, los médicos le van a decir qué tiene que hacer para la segunda dosis de esa vacuna. Pero no me importa que el carpín melado, que soy alérgico a la penicilina, que soy alérgico a la Tamel, que soy alérgico a los AI. No, eso no tiene nada que ver con las vacunas, ¿ok? Ni que tengo A enfermedad, o B enfermedad, o C enfermedad. Y usted tiene una enfermedad y tiene duda, pregúntele a su médico qué es lo que debe hacer. Pero les adelanto que no hay ninguna enfermedad formal, crónica, que contraindique la vacuna. La mayoría, y lo voy a decir claramente, la gran mayoría de las vacunas que están en el mundo en este momento tienen la patente o la certificación o la benevolencia de haber publicado estudios científicos en los cuales los científicos creemos. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud metió dentro de la lista de vacunas que ellos recomiendan la vacuna de Sinopharm, la vacuna china que se está colocando en Venezuela. No hemos visto datos publicados y esto es un antecedente un poco raro, para ser honesto, pero el resto de la vacuna, estoy hablando AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, inclusive Sputnik y Moderna, tienen estudios ya publicados y por lo tanto estamos bastante confiados de que esta vacuna
protegen lo que dice que protegen y tienen un porcentaje de efectos secundarios conocido que no creo que sea un gran problema. Vamos a ver algunas preguntas de los que están aquí en el chat, que vayan avanzando sobre eso. Las vacunas no producen efectos a largo plazo en relación a la vacuna. ¿Okay? Algunas de ellas pueden quedar algunos ganglios inflamados en la axila, puede quedar algunas señales en la piel, eso se llama el efecto de Artus, es algo que se quita solo, y la gran mayoría de los efectos secundarios producto de la vacuna son agudos en los primeros 2-3 días y rara vez duran más allá de eso. Alcohol y Sputnik. ¿Ustedes se imaginan, esa pregunta es un chiste, que a los rusos le digan que no van a beber durante 2 o 3 semanas, un mes después de ponerse la vacuna Sputnik? No vacunarían a nadie, ¿ok? Entonces, el alcohol y la vacuna no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver. Por supuesto, si usted se pone una vacuna, no se vaya a caer a palo esa noche, porque, bueno, no es como lógico eso, ¿ok? Pero no es que haya una razón general. Pregunta de Sputnik Light. Los rusos tienen problemas para producir la vacuna, tienen problemas serios para producir la vacuna. ¿Qué pasa? Este esquema de la vacuna Sputnik Light no es una vacuna para gordos, ¿ok? No es una vacuna especial. Es usar la misma Sputnik, pero solamente la primera dosis. ¿Qué sabemos de eso? Bueno, que la vacuna de una dosis no tiene la misma efectividad que la vacuna de la segunda dosis. Y la única razón por la cual los rusos están haciendo esto es porque no tienen suficientes segundas dosis. Entonces, los que se pongan solamente la primera dosis van a estar van a tener una menor capacidad de cobertura cuando hablamos poblacionalmente. Entonces, yo soy de la opinión que deberían ponerse las 2 dosis, y fue diseñada con 2 dosis, y si tú no tienes una vacuna que con una dosis tiene la misma efectividad que la de 2 dosis, deberíamos ir a 2 dosis. Entonces, esto está, ¿cómo se dice?, mingoneando o ninguneando las vacunas para tratar de hacerlas más cortas porque no tenemos suficiente vacunas. No creo que sea una buena política internacional en términos generales. Si usted se pone su primera vacuna, póngase la segunda vacuna. ¿Por qué OMS no ha aprobado la Sputnik? Porque se han tardado en mandar los datos. Yo soy de los que piensan, ojalá no me equivoque, que en las próximas semanas OMS va a certificar la vacuna Sputnik también, lo mismo que COVAX, dado lo que conocemos de la vacuna Sputnik. Voy a repetir porque alguien me escribió: anticuerpos, no anticuerpos. Los anticuerpos no sirven para enfermedad aguda, no sirven para saber si me vacuné, no sirven para saber si me dio la enfermedad o no. No hagan los anticuerpos. Fin de la historia. ¿Okay? La temperatura correcta de la vacunación depende de cada vacuna. Sputnik necesita menos 20 grados centígrados. Menos 20 grados centígrados es más allá que un freezer, un congelador de una casa. Entonces, la vacuna china, por ejemplo, necesita entre menos 4 y más 4, que es un manejo diferente. Entonces, cada vacuna necesita un tiempo o unas condiciones de frío un poquito diferente entre unas y otras. Vamos a ver algunas otras preguntas. Ya no se nos está acabando el tiempo, nos quedan 5 minutos. Oye, efectos secundarios, cosas raras, yo no me los conozco todos, ¿ok? Me puede dar un tic en el ojo. Bueno, si usted se puso la vacuna y le dio un tic en el ojo, probablemente relacionado con eso. Pero como le dije, la 99.9% de esos efectos secundarios son transitorios, y ninguno hasta ahora ha sido duradero ni particularmente importante, con la excepción, como lo que le quede de las trombosis. Pero la gran mayoría de los países que detuvieron la vacunación con AstraZeneca la han reiniciado con AstraZeneca, y con la excepción de 1 o 2 países que tienen más vacunas que gente, y entonces pueden escoger utilizar otra vacuna. Pero para la mayoría de los países como los de nosotros, que estamos en un mundo donde no tenemos opción de estar escogiendo vacunas, tenemos que ponernos la vacuna que es, ¿ok? Espérense un momentico, ya tengo una situación aquí. Bueno, estoy de regreso estos últimos 4 minutos.
No hay datos de efectividad de la vacuna china, hasta ahora no han sido publicados científicamente. Han habido notificaciones de prensa y ha habido notificación, entendemos que entre los chinos y la OMS, por la cual la OMS hizo una aprobación de emergencia la semana pasada, pero no ha habido publicación científica, hay que estar claro con ese tema. Pero se está utilizando en 32 países la vacuna china en este momento. Un esquema de vacunación completo con otra vacuna, pero eso es una discusión de los países del primer mundo. En Venezuela tenemos que vacunarlo con lo que tengamos y no vamos a ver la opción de tener ese número de vacunas y en el corto plazo, en el 2021, eso no va a ser una realidad. Entonces no tiene sentido estar pensando en pajaritos preñados, porque en Venezuela vamos a tener lo que vamos a tener, que es Sputnik, vacunas de COVAX, la que nos mande COVAX, la cualquiera que sea, y eventualmente vacunas de Sinopharm China por vía de donación, porque no están en el esquema. A lo mejor el ejecutivo se mete la mano en el bolsillo, rompe el cochino y decide pagarle vacuna a los chinos y vamos a tener vacunas chinas. Pero hasta el día de hoy esa información no la tenemos. Bueno, algunas otras preguntas que nos quedan aquí. Nos quedan 2 minutos para ir cerrando. Gracias, Maribel, saludos, un abrazo para ti. Bueno, yo creo que hemos ido por la mayoría de las preguntas. En algunas cosas tenemos que ser vehementes porque la verdad, pues hay demasiada información y yo les insisto lo mismo que les digo siempre. No pueden tener información de la cadena que... otra cosa. Dice, me mandan videos los amigos con todo el mejor ánimo del mundo. Mira, opíname sobre esto. Si yo tengo que ver los videos que me mandan, opinarlo, tengo que ver los pacientes. Tenemos que trabajar buscando vacunas para el país. Bueno, no me da tiempo de todo. Entonces, no le manden videos a sus amigos de unos antivacunas que están en Alemania para que su amigo médico y no se molesten porque no le respondan. No me manden cosas de los antivacunas, ¿ok? Los antivacunas para mí son una cosa así como, bueno, no voy a decir cosas porque voy a poner a decir que cosas que no me gustan, que no me gustaría decir por aquí. Pero creo que están en el nivel de los terraplanistas, ¿no? En el nivel de ese tipo de personas con las cuales yo no quiero ni hablar y no quiero que me hablen de ellas tampoco, porque eso del tiempo, eso de utilizar información falsa para engañar a la gente no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, ya estamos con el tiempo contado. Nos queda, yo puse aquí 55 minutos, pero nos quedan unos minutos de por ahí y bueno, si tienen dudas revisen este o otros live que hicimos anteriormente en relación a lo que tenemos de vacuna. Entonces, bueno, por ahora los quiero mucho, muchas gracias por haberse conectado, un gran abrazo para todos y al final esperemos que todos más temprano que tarde estemos vacunados. Para darle una idea, en mi familia el único que está vacunado soy yo, porque el resto, bueno, pues no tenemos acceso a la vacuna. Para quienes piensan que yo tengo un container de vacuna en el estacionamiento de mi casa, no. En mi casa el único que está vacunado soy yo y esperemos que nos toque cuando nos toque en la medida de lo posible. Entonces, bueno, vamos a ir finalizando por aquí. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Seguiremos en la medida que esto sea necesario y vamos poco a poco a adelantar con estos temas. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Nos vemos luego. Saludos.